próximo 4 de enero tendrá la Presidente de la Nación. Las opiniones de los médicos y que nos permita también conocer más esta patología que fue comunicada por el vocero presidencial en la noche de ayer desde Casa de Gobierno. El doctor Luis Balbiani es médico oncólogo, es el presidente de la Fundación de Cáncer y el jefe de oncología del Sanatorio de la Trinidad del barrio porteño de Palermo. Doctor, esta noticia realmente conmovió al mundo y por supuesto que todos quieren saber de qué se trata este anuncio que se dio ayer, esta patología a la que va a ser sometida, esta intervención a la que va a ser sometida la Presidente. Esta patología es una patología poco frecuente y dentro de los 4 tipos de cánceres que tiene la glándula tiroidea, por suerte ocupa entre el 90 y el 92% y es de comportamiento benigno. Es decir, la estructura histopatológica de este tumor es un tumor cancerígeno, un tumor canceroso, pero el comportamiento es un comportamiento benigno. Pero la glándula tiroides tiene 4 grandes tipos de tumores, el 90-91% por suerte es carcinoma papilar, como tiene la señora presidenta. Este tumor, no es frecuente, si bien en los últimos 15 años ha aumentado la incidencia. Aumentó la incidencia debido a que no solamente aumentó la incidencia del tumor de tiroides, sino aumentó la incidencia de otras localizaciones. Hay tumores en los que aparecen en chicas entre 20 y 25 años y tumores que antes no aparecían a los 80 están apareciendo a los 80 años, ¿no? Doctor Balbiani, Eduardo Feynman los saluda desde los estudios de S5N. ¿Qué tal, doctor? Un gusto muy grande. ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Cómo le va? Muy ¿Cómo bien, está usted? Muy bien. ¿Por qué se produce este cáncer? ¿Por qué se produce? No se sabe, exactamente no se sabe. En la práctica nosotros vemos el estrés y la depresión, pero evidentemente cuando vamos a los estudios científicos, todavía los estudios científicos no han demostrado fehacientemente si hay una relación directa entre el estrés y la depresión. Lo cierto es, reitero, que en la práctica vemos que las personas sometidas a un cierto grado de estrés y depresión, se puede producir la desorganización anárquica de este tipo de células. Pero a ciencia cierta todavía no se sabe por qué se produce este tipo de tumores. Bueno, uno imagina, ¿no?, el gran estrés de un presidente de la República, ¿no? Sí, lo que pasa es que depende cómo uno metaboliza el estrés, porque también el estrés hay que metabolizarlo, hay que hacer el famoso cable a tierra y hay que ver cómo lo hace cada individuo, ¿no es cierto? Un presidente de la nación está sometido a un gran estrés, pero yo insisto que esto lo vemos en la práctica, pero en la teoría, en los estudios científicos, todavía no está fehacientemente determinado que pueda ser la causa del estrés o la depresión. ¿Usted pudo escuchar el discurso del presidente de la República de este mediodía? ¿De este mediodía? Sí, ella No, estaba trabajando, no escuché nada. Porque ella... No estaba trabajando, no escuché nada. Ella menciona una sola vez la palabra cáncer, pero lo hace desdramatizando, contando una anécdota que tiene que ver con Chávez. ¿Eso está bien? Sí, hay que desdramatizar porque evidentemente la desdramatización de este tipo de tumores es lógica, porque, insisto, es un tumor canceroso. La estructura histopatológica es un tumor canceroso, pero el comportamiento es absolutamente benigno. Y evidentemente ella va a poder retomar su vida normal con las terapéuticas que se le van a instruir, la cirugía, el iodo radioactivo y la hormona tiroidea supletoria. Es decir, prácticamente este es un tipo de tumor en que los oncólogos estamos excluidos, salvo que hubiera alguna metástasis que hasta ahora no está detectada. Con los medios, yo no tengo la historia clínica en mi poder, pero con lo que yo he escuchado, aparentemente todos los estudios que se le han hecho a la presidenta no demostraron un grado de invasión ganglionar para que uno pueda hablar una metástasis. Pero yo insisto, digo lo mismo que le digo a todos mis alumnos en la facultad o a mis colegas en los lugares donde yo trabajo. La última palabra la tiene el microscopio, es decir, el doctor Sacco va a tener que
operar esa glándula, va a tener que resecar los ganglios y mandarlo al anatomopatólogo para saber cuál es la última palabra que da el microscopio. Luis, buenas tardes. Teóricamente, cuando los estudios por imágenes son negativos, es muy difícil que haya una metástasis, pero la última palabra la tiene el microscopio. Luis, buenas tardes, soy el doctor Claudio Sin, ¿cómo le va? Doctor, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo está usted? Doctor, Bien, ¿cómo está usted, doctor? déjeme agregar una cosa que tiene que ver con esta propuesta que usted hacía acerca del estrés y la depresión como antecedentes en los pacientes con algún tipo de cáncer. Y usted acordará conmigo que también si uno busca esos antecedentes aparecen en los pacientes que tienen un infarto. Vale decir... Sí, doctor. Es decir, coincidimos en esto y usted también habrá visto en la práctica. Por eso yo insisto, en la práctica nosotros vemos la relación estrés y depresión con la aparición de este tipo de tumores. Pero yo quise aclarar que los estudios todavía no lo han demostrado fehacientemente, pero en la práctica usted y yo sabemos que existe esto, ¿no? Esa relación existe. Cuando uno busca los antecedentes siempre aparece un duelo. Cercano o lejano, pero aparece un duelo. Ahora... Sí, Perdón, doctor, y la doctora Kirchner tiene con qué, hace muy poco que ha tenido pérdida irreparable, que eso lleva al estrés y la depresión. Así es, exactamente un año. Ahora, el tema es, Luis, usted también acordará conmigo este punto. ¿Por qué motivo dos personas sometidas a un estrés similar, uno hace un infarto y el otro hace un cáncer? Esto es un tema que todavía no conocemos bien y seguramente tiene mucho que ver con la genética de cada uno de nosotros, ¿no? Este cáncer tiene una carga genética muy importante. Todavía no se sabe por qué uno hace un infarto en estas situaciones o hace esta desorganización estructural de las células. Lo cierto es que epidemiológicamente se da en mujeres y se da entre los 45 y los 55 años y que usted coincidirá conmigo que en los últimos 15 años esta patología que antes prácticamente no se veía ahora se está comenzando a ver más frecuentemente. Así que yo no sé si coincidimos en esto, ¿no? Pero me parece que es lógico que al aumentar la incidencia no solamente de los tumores de tiroides, sino de otros tumores, porque hoy estamos viendo chicas de 25 años con un cáncer de colon o un cáncer de mama, y patologías que a los 80 años no la veíamos y ahora la estamos viendo. ¿Y eso por qué, doctor? ¿Por la vida que uno lleva, por la sociedad? ¿Por qué se da eso? Que usted señala como una cosa rara. Aumentó la población en el mundo, la curva de supervivencia de la población se está estirando hacia la derecha. La OMS acaba de decir o está estudiando la intervención de la cuarta edad, ya no hay una tercera edad, sino una cuarta edad. Y además, yo tengo mi propia teoría de tanto ver este tipo de pacientes, que las grandes ciudades nos llevan a este tipo de cosas, ¿no? Enferman. Las grandes ciudades. Por eso podemos diferir en algunas cosas los médicos, pero los que estamos embebidos en esta gran ciudad o en las grandes ciudades, en San Pablo, Tokio, etcétera, tenemos esta patología, cosa que no se ven en otras, no se ven en otras ciudades. Doctor, la verdad me sorprendió, escuchando algunas de sus explicaciones, me sorprende que usted, siendo oncólogo, diga que este es un tema oncológico, el de la Presidenta de la República, pero no de oncólogos. No, es decir, esta es una patología de la cual los oncólogos estamos excluidos. ¿Por qué? Porque como el comportamiento de este tumor, si bien estructuralmente es una estructura cancerosa, el comportamiento es benigno. Por lo tanto, la intervención es del cirujano, del endocrinólogo y de los especialistas en medicina nuclear o terapia radiante para hacer la terapéutica adyuvante de yodo radioactivo. Solamente eso. No es una patología en la cual nosotros tengamos tanta intervención. Por lo menos hablo del carcinoma papilar o del carcinoma folicular. En cambio, en el medular de tiroides o en el anaplásico de tiroides, sí, porque suele hacer metástasis y la intervención es oncológica. ¿Le puedo pedir, doctor, que nos explique como si todos fuéramos sus alumnos? ¿Cómo es la operación que le van a hacer a la Presidenta? ¿Cómo es la operación? La operación. A ver, que me lo marque usted si puede en su garganta. Sí, cómo no.
Bueno, la glándula tiroides se encuentra en esta zona, se encuentra en la parte anterior del cuello, por delante de la tráquea. La incisión es una incisión muy sencilla, es una incisión en esta forma, y el cirujano, en manos hábiles, en manos muy hábiles, especialistas en cirugía de cabeza y cuello, tienen que resecar la glándula y resecar los ganglios que están regionales alrededor de la glándula. Pero es una operación muy sencilla, no hay peligro en manos muy hábiles, no hay peligros de que la paciente pierda su voz o se toque el nervio recurrente, que es el nervio que inerva las cuerdas vocales. Así que yo creo que es una operación para un especialista de cabeza y cuello, y dentro de lo que es el cuello es una operación muy sencilla. El tiempo, según los consensos internacionales, es de 3 a 5 días internado y luego 20 días de convalecencia, que en algunos pacientes pueden ser 18 días o en otros pueden ser 22 o 23, y luego se reintegra normalmente a la vida útil de cada uno. Doctor, ¿no? A ver, la incisión que le van a hacer a la Presidenta de la República, ¿de cuántos centímetros es? No le oigo bien. La incisión, el corte que le van a hacer a la Presidenta de la República. La verdad que no lo puedo decir a ciencia cierta porque eso depende del cirujano y yo no soy cirujano. No sé de cuántos centímetros, pero si usted quiere que yo marque acá, es una cosa así, más o menos de este tamaño, de este tamaño nada más, ¿no? Ok. Doctor, le mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias.